Muy buenas a todos y todas, espero que estén muy bien. Vamos a continuar hablando un poquito de cálculo integral y en esta ocasión vamos a hablar de el área entre curvas. Ya, en este caso vamos a hablar de área entre curvas, pero representados en un tipo de plano que es diferente al cartesiano, que es el plano polar. El plano polar, en vez de fijarnos en las coordenadas x e y, nos vamos a fijar en r, que es el radio, como la distancia a la que están los puntos, y los ángulos que se forman. Entonces, este plano tiene una forma bastante diferente a lo que es el plano cartesiano, si bien vamos a partir con algo que parecieran ser el eje X y el eje Y, y que vamos a tener, por ejemplo, acá un 1, un 2, un 3, 4, voy a llegar hasta 5, no voy a llegar hasta 4 porque hasta 4 me llegan las rectas verticales. Ahora, para completar este plano no vamos a dibujar los mismos valores en el eje que sería el Y, sino que vamos a dibujar unos círculos, una circunferencia, donde una circunferencia va a tener radio 1, otra circunferencia va a tener radio 2, otra circunferencia, como se irá viendo, va a tener radio 3, y la última radio 4. Ni con la ayuda de la tablet me quedan bien los círculos. Bueno, y ahora van a aparecer unas estructuras diferentes a lo que veníamos viendo en un plano cartesiano, porque vamos a empezar a agregar rectas que representan ángulos. Por ejemplo, esa de ahí vamos a decir que es, suponiendo, porque obviamente no lo puedo medir, vamos a decir que eso es pi tercios, porque va a ir en radianes. Entonces este es pi tercios, por acá como justo al medio podría ir el pi cuarto, pi medio, no, pi cuartos bien digo, este sería pi medio. Hacia el otro lado vamos a empezar a trazar otras, por ejemplo aquí 4 pi, no sé, tercios. De hecho esa debería estar bastante más abajo. Pero bueno, el punto es que ahora van a ir apareciendo rectas que nos van a ir dando ángulos. Yo voy trabajando más que nada con este primer cuadrante. Entonces ahora los puntos ya no van a venir dados como 2,3, sino que vienen dados como, por ejemplo, 5, no, el 5 no, pues no lo dibujé. 2, pi cuartos. ¿Qué quiere decir esto? Que el punto ahora está en el circulito de radio 2 sobre la recta de el pi cuarto. Entonces sería el círculo de radio 2 este, y ahí estaría el punto. O podría dar otro, por ejemplo, el 3, pi tercios. Entonces sería en el círculo del 3, en el ángulo del pi tercios. Y ahora ubico puntos de acuerdo a esto. Este es un plano polar y respecto a este plano es que vamos a trabajar para calcular el área entre curvas. ¿Cómo va a ser el área entre curvas entonces? Bueno, vamos a tener que generalmente, así como en las funciones del plano cartesiano, las cosas vienen como y igual a una función de x. Ahora vamos a tener r igual a una función, pero del ángulo. Ya nos vamos a ir moviendo en el ángulo. Vamos a hacer en el mismo color, porque me da toque. Ya. Entonces, cuando nosotros teníamos dos funciones en el plano cartesiano, así, y teníamos una así y otra que viene por abajo, y queríamos calcular el área entre curvas, lo que hacíamos era a la función grande le restábamos la función más pequeña. Con las curvas vamos a hacer lo mismo. Vamos a suponer aquí que tenemos, vamos a aprovechar esta función de acá. No necesariamente se va moviendo siempre sobre el círculo, sino que va sobre distintas partes. Entonces esta sería la función exterior, le vamos a poner una e de exterior. Y acá digamos que hay otra función, de hecho ahí se ve que es más diferente a que vaya solo sobre el círculo, que va a ser la función interior. Y si queremos el área entre estas curvas, entonces tendríamos que calcular esto de acá. ¿Y cómo lo vamos a ir haciendo? Vamos a ir sacando sectores circulares, por así decirlo. Así como en el plano cartesiano lo separábamos en rectángulos porque es como lo más lógico, digamos. Esto es como una cruz donde es súper fácil dibujar rectángulos. En un plano polar, de hecho, hay una figura que viene relativamente marcada, que es el círculo. Entonces, de un plano polar es más fácil sacar sectores circulares. Entonces aquí lo vamos a ir separando en sectores circulares.
De manera que voy a eliminar los círculos que no vamos a ocupar, que el del 1 y 2. En realidad debería poder eliminar cualquiera, pero es para el ejemplo. Y en lápiz, bueno, no es lápiz mina, pero en este lápiz que es como de palo, les marco eso. Entonces, si yo quisiese esa zona, lo que tendría que hacer es ver cuál es el área que involucraría el morado y después restarle la que involucra el verde. Y quedaría el área amarilla como la que realmente corresponde a la diferencia entre las curvas. Vamos a sacarlo entonces como un sector circular. Entonces sería el área de un sector circular en general es el área del círculo por el ángulo que tenemos del círculo partido en 360, pero como ahora trabajamos en radianes, en 2pi. Ya, o sea, si yo quiero el área de un sector circular donde solamente tengo, no sé, 30 grados del círculo, entonces aquí iría 30 y acá los 360 para decir que yo de las 360 partes del círculo finalmente solamente estoy considerando 30. Ya, ahora como estamos en radianes sería como se muestra ahí. Entonces ahí tenemos el área de un sector circular y esto va a depender del ángulo. Y claro, si yo tomo esto de acá, que es lo que estoy tratando de marcar, ahí yo tengo una abertura, cierta sección del triángulo. Pero pasa lo mismo que con los rectángulos. Yo trato de hacer que los rectángulos se vayan haciendo cada vez más finos. Y acá cuando vaya sacando el área de los sectores circulares también voy a tratar de ir haciendo que sean cada vez más finos. Entonces por el momento lo vamos a representar así, con un delta triángulo. Ya que eso es lo que finalmente vamos a hacer que se vaya achicando. Por otro lado, para el área de la curva que está interna, la fórmula va a ser lo mismo, pero como queremos el área solo amarilla, le vamos a tener que restar a esta que es la rosada, la verde. Nos quedaría pi por radio al cuadrado. A este le vamos a poner una i de que es la curva más interna, y a esta le vamos a poner una e de que es la más externa, porque ahora aparecieron otro radio, entonces no podemos tener la misma letra, por mucho que el color ayuda a diferenciar. Y acá lo mismo, pues tenemos la misma abertura de ángulo y el mismo sector circular. Ya, de aquí podemos hacer algunas simplificaciones. Básicamente ese pi con ese pi se van, ese pi con ese pi se van. Y nos quedaría entonces el radio exterior al cuadrado por la diferencia del ángulo partido en 2 menos el radio interior al cuadrado por la diferencia del ángulo partido en 2. Vamos a factorizar porque podemos sacar el 1/2 de ambos y nos va a quedar el radio externo al cuadrado por la diferencia del ángulo menos lo mismo con el interno. De hecho aquí a ambos le podríamos sacar, siguiendo con la idea de factorizar, le podemos sacar la diferencia de ángulos porque finalmente los vamos a estar haciendo la misma abertura. Entonces se lo vamos a retirar y nos va a quedar la apertura del ángulo. Ya, ahora lo que nosotros queremos es de alguna forma que este sector circular se vaya haciendo cada vez lo más pequeño posible, que es la misma idea de los rectángulos cuando los estábamos estudiando en el área entre funciones en el plano cartesiano. Entonces hagamos que esto sea lo más pequeño posible y haciendo eso, considerando que dentro de cada uno de estos radios, recordemos que los radios en este plano son funciones, así que lo podemos anotar, de hecho lo voy a anotar para que sea más claro como el radio externo evaluado en un punto y de hecho le vamos a poner un ángulo porque para que quede bien claro que estamos en el plano polar, menos el radio interno al cuadrado evaluado en el mismo punto de preferencia, porque queremos ver la diferencia entre los radios, así como antes veíamos la diferencia de altura sobre un mismo punto, acá lo vamos a ver sobre un mismo ángulo, por el delta del ángulo en 1/2. Y si nosotros ahora hiciéramos que este sector circular o esta diferencia de ángulo fuese cada vez más preciso, sino que se vaya pequeño, o sea, que se vaya haciendo lo más pequeño posible, y vamos sumando cada una de estas áreas, entonces nuevamente llegamos a una representación de una integral que nosotros ya conocemos y que corresponde a la integral de Riemann,
donde tendríamos que esto un medio, por ser una constante, sale. Y nos quedaría la integral desde el ángulo desde donde parto hasta el ángulo donde termino. La integral, perdón, que va desde el ángulo, desde el inicio hasta el ángulo del final, de la diferencia entre la curva que es más externa y la curva que es más interna. Todo esto, por supuesto, por el diferencial del ángulo. Y de ahí es que aparece la fórmula para calcular el área entre curvas, por lo menos visto desde una interpretación en una dimensión, porque si nos fuéramos a estudiar en múltiples variables, o viéramos los jacobianos, que es de materia o de asignaturas que van a ver más adelante en caso de que estén viendo esto para su estudio de una asignatura de ahora, hay otra demostración, de hecho creo que es más fácil que esta, pero con esta tienen una idea y le hacen hincapié un poquito a la importancia de la integral de Riemann. Finalmente el video anterior, que era el de longitud de arco, este que tiene que ver con área entre curvas, se basa en la misma idea o llegan a un mismo punto de llegada, que es la integral de Riemann. Y uno le empieza a dar la importancia que merece a resultados como ese y se pregunta qué será lo que no resuelve este y que resuelve la integral de Lebesgue, por ejemplo, que fue una nueva definición de integral que se dio después. Entonces, deben haber problemas que no puedo resolver con esto, van surgiendo nuevos conceptos, nuevos contenidos, así va progresando un poco la investigación de esto. Yo, sin ser un experto, de hecho, conozco lo que conozco solamente, me doy cuenta de la belleza que hay detrás de esto, porque quién sabe, quizá en algún momento alguno de ustedes pueda encontrar otra definición de integral, o quizás ni siquiera es necesaria y yo no lo conozco. Así que, pero bueno, más allá de eso, espero que esto les haya sido de ayuda. Voy a estar subiendo ejercicios de esto y de longitud de curva, yo creo que pronto, pero primero quería ver la materia. Así que eso, espero que estén muy bien, que les vaya muy bien, cuídense y que Dios les bendiga. Mucho ánimo con esto, ya queda poquito para que se acabe el año.